He estado pensando en lo que dice este hermano Gruden en la teología, que hay algunos atributos que él los coloca como comunicables, pero que también aparecen dentro de los incomunicables y como que aparece una cierta confusión. Ahorita lo vamos a ver aquí en la pantalla, en las presentaciones. Pero sí entiendo hasta cierto punto la manera como él lo quiso colocar así. Pero ahorita vamos a ver esto. Entonces, el capítulo 12 tiene que ver con el carácter de Dios, pero ahora con los atributos comunicables. De lo que vimos la semana pasada, primeramente, ¿qué son los atributos? ¿Qué es eso de atributos? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada con esta situación? Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿qué queremos decir? A ver, hermanos. Las características divinas, muy bien, las cualidades que le corresponden a Dios. Así como cada ser humano tiene sus propias características, lo mismo ocurre con Dios. Hay algo que no ha mencionado el hermano Gruden en estos capítulos, pero que es importante, y es el hecho de que para que se tengan atributos de esta naturaleza, con lo que él ha clasificado como los incomunicables y comunicables, eso tiene que ver con una persona, y lo que no ha mencionado el hermano Gruden, por lo menos en estos capítulos que hemos visto, es el hecho de que Dios es una persona, al igual que como nosotros somos personas, pero Dios es una persona. Cuando Dios nos dio la vida, o cuando Dios nos creó, según Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también el Señor nos hizo como una persona. Y no significa, al ser persona, no significa que Dios tenga características físicas como cuerpo, como manos, como ojos, como orejas, como nariz. No, la persona tiene que ver con la parte inmaterial, con la parte inanimada, bueno, no inanimada, con la parte que no es física, pero que tiene que ver con cualidades muy especiales que le dan la identidad a ese ser, ¿sí? Entonces Dios es una persona. No significa que Dios tiene manos, aunque a veces en la Biblia se utilizan las figuras antropomórficas, ¿sí? ¿Qué significan las figuras antropomórficas? Significa que Dios a veces, para comunicarse con nosotros, utiliza partes humanas para poder darse a entender. Por ejemplo, los cielos cuentan la obra de sus manos. ¿Pero tiene manos Dios? No, Dios no tiene manos. Luego dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Sí tiene ojos? No. Pero se da a entender de esa manera para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, pero Dios es una persona. Y esas características o esos atributos tienen que ver con su persona divina, como dijo nuestro hermano Memo. Cada persona tiene sus propias características. Por ejemplo, una persona puede ser muy irascible, ¿verdad? Puede ser muy explosiva, o puede ser muy pasiva, o puede ser muy amable, o puede ser una persona muy cortés, ¿sí? Bueno, esas características son de esa persona. Y cada persona tiene sus propias cualidades, aunque nosotros también tenemos nuestros propios atributos como seres humanos, pero hay ciertas cosas que nos distinguen. Se dice que no hay persona igual a otra en todo el mundo. Cada uno tiene sus propias características. Lo mismo ocurre con Dios. Bueno, entonces, el capítulo 12 tiene que ver cómo es Dios semejante a nosotros en su ser y en sus atributos mentales y morales. Es decir, ¿en qué se asemeja al Señor? Vamos a ver esto, para que sea más fácil. Desde el punto de vista humano, ¿en qué me parezco a Dios? ¿En qué me parezco a Dios? Esa sería cambiando un poquito o cambiando el enfoque de la pregunta que está aquí, porque la pregunta es, ¿cómo es Dios semejante a nosotros? Aquí es al revés. ¿En qué me parezco a Dios? O sea, ¿qué cosas nos hacen semejantes a Dios? ¿O en qué cosas Dios coincide con nosotros? A ver, hermanos, ¿en qué coincide Dios?
¿En qué coincide Dios con nosotros o nosotros con Dios? En la capacidad de decidir. En la capacidad de decidir, correcto, muy bien. Entonces nosotros tenemos esa bendición tan especial de saber decidir. Fíjense bien, ayer fui a un mercado que está aquí en Los Bomberos y iba yo pensando precisamente en esas preguntas. Entonces me subí en una micro, aquí en la cuarta, y me fijé en las personas. Estuve pensando. Se subió una persona aquí en la calle 32 y la estuve observando y dije, a ver, ¿en dónde se va a sentar? Y se sentó a la mitad y yo pensé, ¿por qué decidió sentarse en la mitad? ¿Será porque quería estar cerca de la ventanilla? ¿Quería sentarse a la mitad porque se sintió más protegida? ¿Se sentó a la mitad porque quería estar cerca del conductor? O sea, ¿por qué decidió? Bueno, pues nosotros tenemos esa capacidad tan especial, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones muy a nuestro gusto o a nuestra manera de pensar, pero tenemos esa capacidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿O en qué me parezco a Dios? ¿En qué me parezco a Dios? ¿Sí, hermana? En nuestro conocimiento, muy bien, exactamente. Nosotros tenemos conocimientos, sí, Dios también tiene conocimientos y cada día vamos conociendo algo nuevo incluso, ¿verdad? Tenemos esa capacidad, sí, hermano Mario. Los sentimientos, exactamente, sí. Desde el punto de vista de la persona, hay 3 factores que hacen o dan la característica de que un ser es una persona. ¿Cuáles son? El conocimiento, la voluntad y los sentimientos. Y esas 3 cosas las tiene Dios y las tenemos nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿Dios tiene sentimientos? Sí, nosotros también tenemos sentimientos. Fíjense bien, entonces, todo esto que estamos mencionando tiene que ver precisamente con el capítulo de hoy porque tiene que ver con el asunto de los atributos comunicables. Dice aquí esta definición, se han usado, eso lo vimos la semana pasada, se han usado varios métodos diferentes para clasificar los atributos de Dios. En este capítulo adoptaremos la clasificación que probablemente es la más comúnmente, la que más comúnmente se usa. Los atributos incomunicables de Dios, es decir, los atributos que Dios no comparte ni comunica a otros. Y los atributos comunicables de Dios, los que Dios comparte o nos comunica. Bien, entonces es así. Ahora vamos a ver aquí. La lista de atributos que se compone en la categoría de los comunicables es común, pero entender la definición de cada atributo es más importante que poder catalogarlos exactamente de la manera que se presentan en este libro. Entonces, es mucho mejor entender ¿qué significa cada atributo que hacer una lista? Es lo que está diciendo aquí el hermano, ¿no? O sea, no es tan importante hacer una lista. Si se acuerdan que la semana pasada veíamos que también puede ser atributos morales, atributos que no son morales, etcétera, etcétera. Hay diferentes clasificaciones, pero lo más importante es qué es lo que significa. Bien, ahora vamos a ver en este asunto. En este capítulo este capítulo divide los atributos comunicables de Dios en 5 categorías principales y menciona cada atributo individual bajo cada categoría como sigue. Fíjense bien, lo que hace el hermano Gruden es dividir los atributos comunicables en atributos que identifican el ser de Dios, atributos morales, atributos de propósito, atributos sumarios y atributos mentales. Entonces los divide en esas categorías como dice acá. Este capítulo divide los atributos comunicables en 5 categorías principales. ¿Cuáles son las categorías principales? Otra vez. Atributos del ser de Dios, atributos morales, atributos mentales, atributos de propósito y atributos sumarios, ¿sí? Esas son la manera como los divide el hermano o los clasifica. Más que nada los clasifica. Bien, vamos a tratar de repetirlos. Los atributos del ser de Dios, los atributos mentales, los atributos morales,
los atributos de propósito y los atributos sumarios. A ver, vamos a ver la presentación para que no se nos olvide. Atributos del ser de Dios, atributos morales, atributos mentales, atributos de propósito y atributos sumarios. A ver, echen mano de su mente fotográfica, ¿sí? Vamos a quitarlo. Los atributos del ser de Dios, los atributos morales, los atributos mentales, los atributos de propósito y los atributos sumarios. Bien, a ver, hermanas, ustedes que son más ágiles mentalmente y que sus dos hemisferios trabajan, a ver, díganlos, por favor. Atributos del ser de Dios, morales, mentales, de propósito, sumarios. Correcto, muy bien. Y a ver, nosotros los varones, los atributos del ser de Dios, atributos morales, mentales, de propósito y sumario. Entonces, así se clasifican en este libro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los atributos del ser de Dios? Pues, la espiritualidad. Podemos pensar, ¿de qué está hecho Dios? Porque podríamos pensar, bueno, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estamos hechos, hermanos? A ver, desde el punto de vista bíblico, ¿de qué estamos hechos? Del polvo de la tierra, del barro, ¿verdad? Desde lo que Dios nos tomó de la tierra y nos hizo, ¿sí? Entonces, ¿pero de qué está hecho Dios? Podemos preguntarnos. Bueno, esta es una pregunta muy difícil de contestar porque realmente no hay respuesta. La respuesta bíblica, la respuesta que nos da la Biblia de qué está hecho Dios, lo dice el Señor Jesús en Juan 4:24. En Juan 4:24, cuando el Señor estaba hablando, fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque el Señor estaba hablando con la samaritana y le dice una verdad teológica profunda. Porque, ¿qué le dice el Señor? Dios es espíritu. Entonces, pues, ahora podemos pensar, bueno, pero ¿qué es un espíritu? ¿Qué es eso de un espíritu? Pues no llegamos a entenderlo. Vamos a pasarnos aquí para que veamos esta situación. La definición que da nuestro hermano Gruden es, Dios es espíritu. Dice, en lugar de todos estos conceptos acerca de Dios, debemos decir que Dios es espíritu. Signifique lo que signifique, fíjense bien lo que dice el hermano Gruden, signifique lo que signifique, es una clase de existencia diferente a todo lo demás de la creación. Entonces, con esas palabras que está diciendo el hermano, ni siquiera puede definir lo que significa espíritu. ¿Qué es eso de espíritu? Pues quién sabe, pero eso es espíritu. Por ejemplo, nosotros tenemos espíritu. Sí, ¿de qué está compuesto el ser humano? Está compuesto de 3 cosas. A ver, ¿cuáles son las 3 cosas? Cuerpo, alma y espíritu. Ahí según 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero, ¿qué es el espíritu? Ese es un gran problema siempre en las definiciones. Hay palabras que no se pueden definir así específicamente. Por ejemplo, ¿qué es ese instrumento musical? Es una guitarra. ¿Qué es una guitarra? Es un instrumento musical de 6 cuerdas, de madera, etcétera, etcétera. Y podemos definirlo, ¿verdad? Hueco, exactamente, que está hueco. Bien, ok, pero hay palabras que no podemos definir. Por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pues es la vida, pero pues no se puede definir. Lo mismo ocurre con espíritu. Entonces, por eso dice el hermano, signifique lo que signifique, es una clase de existencia diferente a todo lo demás de la creación. Es una clase de existencia muy superior a toda nuestra existencia material. Podemos decir que Dios es puro ser o la plenitud o esencia de su ser. Hay personas que luego dicen, es que Dios es pura energía. No, hay que tener mucho cuidado. No es pura energía, es una existencia. Porque la energía no tiene existencia propia, ¿sí? No tiene razonamiento. Por ejemplo, la luz es un tipo de energía. Dios no es solamente energía. Dios es un ser con una capacidad extraordinaria. Dios es
es infinitamente grandioso, pero que no se puede definir que es espíritu. Sí, sí, adelante. Podría ser también como tratar de explicar dónde está el fin del universo. Pues sí, exactamente. ¿Dónde comienza y dónde termina, no? Pues sí, es cierto también. Entonces, volviendo otra vez, los atributos, en estos atributos comunicables, los atributos del ser de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Que a veces toma, fíjense bien, a veces Dios toma una manifestación, voy a usar la palabra, una manifestación física, como en el caso del ángel de Jehová, no quiere decir que así sea Dios. Entonces, Dios es espíritu, pero a veces toma manifestaciones muy especiales. Cuando Dios se manifiesta de alguna manera al ser humano, se le llama teológicamente teofanía. Hay teofanías. Por ejemplo, el ángel de Jehová es una manifestación. La Shekinah, la famosa nube que estaba sobre el tabernáculo y que descendía sobre el tabernáculo y Dios hablaba a través de la nube, esa es una teofanía también, ¿sí? Entonces Dios a veces se presentaba de diferentes maneras con la finalidad de poder comunicarse con el hombre. Pero no quiere decir que así sea Dios. Entonces Dios es espíritu y nada más. Así debemos de entenderlo, ¿sí? Hermano, hay también el extremo de pensar que Dios es todo. Los panteístas dicen, sí. Sí. no es Dios, esa bocina es Dios. No. Entonces, es el otro extremo. Es el otro extremo, sí. Sí, exacto. Sí, hay que tener cuidado con ciertas filosofías o ciertas maneras de pensar. Sí, pero entonces Dios es espíritu. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra situación? Es que Dios aquí me equivoqué. Bueno, sí, invisibilidad. Sí, está bien. Invisibilidad. Quiere decir que Dios no se ve, que Dios no se puede ver. Juan 1:18 dice claramente, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo sabemos de Dios? Bueno, otra vez, porque Dios se manifiesta de alguna manera. En ese texto de Juan 1:18, ¿de qué manera se manifestó el Señor? A través del Hijo. Dice, el Hijo es el que nos ha revelado. A ver, alguien que nos quiera leer, por favor, Juan 1:18. Juan 1:18. Eso, muy bien. Entonces, el Hijo, el Señor Jesucristo, que se humanó, que se hizo carne, que se hizo como un ser humano, Él nos ha revelado al Padre. Volvemos otra vez a repetir ese famoso pasaje de Juan capítulo 14, donde Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice el Señor? Tanto tiempo me habéis conocido y tanto tiempo he estado con vosotros y no ha conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la revelación del Padre, la revelación de Dios es a través del Hijo, ¿sí? Pero ¿quién ha visto a Dios? Ahora, hay un pasaje en el libro de Éxodo donde Moisés le dice al Señor que quiere verlo. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, no me verá hombre porque morirá. Y Dios, utilizando una teofanía, le muestra algo de su ser. ¿Qué le mostró? Su espalda, pero no vio todo, no vio su rostro, ¿sí? No, porque Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás. Ahora, a ver, hermanos, les voy a hacer una pregunta teológica. Cuando cantamos cara a cara espero verle, ¿se acuerdan de ese himno? Cara a cara espero verle. A ver, ¿lo vamos a ver o no lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Yo creo que sí, hermano. Porque la Biblia dice que Jesucristo, cuando vino, hizo la promesa de que va a ir a preparar moradas. Ok. Y dice también el que quiera conocerme a mí, tiene que conocer a mí, o yo. Jesucristo es el enviado. Ok. Y entonces Jesucristo dice, voy a preparar morada. Y cuando le dice a que
Vamos a decir, los malhechores a uno dice, esta tarde estarás conmigo. Ok. Tu gloria. Entonces, de cierta manera, inclusive conocemos a Dios por la esencia de Jesucristo. Ok. Porque dice, cuando dice a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y todavía no te das cuenta que yo soy Dios. O sea, es el Hijo de Dios. Ok. Ahí está representado a Dios. Ok, muy bien. Entonces, a ver, aquí surgiría otra pregunta. ¿Vamos a ver a Dios en toda la extensión de la palabra o solamente vamos a ver al Hijo? Al Hijo. Sí. Porque es el punto intermedio, ¿no? Porque es entre Dios y nosotros, Jesucristo es nuestro mediador. Entonces, ¿a quién vamos a ver en el cielo? A Cristo. Hay un pasaje, a ver, fíjense bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 4. 22, 4. Y, a ver, bueno, vamos a leer el 3 y el 4 para poder entender el contexto. Alguien que nos lea Apocalipsis 22, 3 y 4, por favor. A ver, ¿quién lo quiere leer? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el poder estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Muy bien. ¿El rostro de quién vamos a ver según el versículo 4? ¿El rostro de quién? A ver, lean otra vez, por favor, el versículo 3 y 4. Y hay que preguntarse, ¿el rostro de quién vamos a ver? A ver, fíjese bien, dice el texto. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, ¿el rostro de quién vamos a ver? El rostro del Cordero, que es Cristo. Entonces, ¿vamos a ver a Dios en toda la extensión de su...? Entonces, no. El punto de contacto de ver allá en el cielo es Cristo. A Él sí lo vamos a ver, porque Él estuvo aquí con nosotros. Y entonces, cuando dice el canto, cara a cara espero verle, pues vamos a ver al Señor Jesús, sí, propiamente. Ahora, eso es lo que, porque la Biblia solamente se limita al plan de redención de Dios que termina Apocalipsis. Ahora, no sabemos todo lo que va a pasar en el cielo. Eso no lo sabemos. A lo mejor sí vamos a ver a Dios en toda la extensión de su palabra. No sabemos. ¿Sí? Hermano, pero al tener un cuerpo nuevo, seguimos estando limitados a un espacio. Sí. Si fuéramos puro espíritu, quizás no seríamos con el espíritu de Dios. Tal vez sí. Pero al necesitarnos un espíritu glorioso nuevo, seguiremos estando también limitados a un espacio. Sí, claro. Eso es la dimensión de aquel que también ocupa solo un espacio. Sí. Sí, también así. Pero, pues, no sabemos todo lo que vaya a haber en el cielo, ¿no? De todas formas, es cierto, estamos limitados, pero va a ser alguna cosa muy tremenda. Ahora, aquí lo dice, estos atributos que solamente son característicos del ser de Dios. Bien, ahora vamos a ver aquí adelante. La invisibilidad de Dios se puede definir como sigue. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios. La esencia total de Dios, ¿sí? No vamos a poder verla. Todo su ser espiritual. Y sin embargo, Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas, como ya vimos con el asunto de las famosas teofanías. Bueno, entonces, en toda su totalidad no vamos a poder a Dios. El mismo universo, como decía nuestro hermano Mario, el mismo universo que es tan increíble y tan grande que hasta incluso se le llama el infinito, no podemos entenderlo, pues menos a Dios, ¿verdad? Menos a Dios. Bien, vamos a ver ahora aquí. Ahora vamos a ver los atributos mentales. ¿Cuáles son los atributos mentales? Que Dios tiene conocimiento. Cuando Dios nos hizo, nos dio la capacidad de conocer, ¿sí? Entonces, por eso es que el texto de Génesis 1:26 dice que pues nos hará a su imagen y semejanza en el asunto también del conocimiento, ¿sí?
Ahora, aquí es donde entra un atributo que solamente le corresponde a Dios. Sí tenemos conocimiento, pero no tenemos omnisciencia, ¿sí? Porque Dios conoce a la perfección todas las cosas, pero nosotros no. Entonces, sí tenemos conocimiento, tenemos la capacidad de la abstracción, la creatividad, de la reflexión, cosas mentales muy especiales, pero no somos omniscientes, ¿sí? Entonces, esto es algo que solamente le corresponde a Dios. Ahora, el asunto es que la omnisciencia entra en la característica del conocimiento, porque Dios lo conoce todo, ¿sí? Bien, ahora, una cosa más. Dios es infinitamente sabio. Toda la grandeza que vemos en el universo es por el hecho de que Dios lo ha hecho sabiamente. Dios es sabio. Él ha colocado todas las cosas en una manera tan grandiosa, tan especial, que pues hasta nos quedamos con los ojos cuadrados al ver las maravillas de Dios en la naturaleza, ¿sí? Entonces la sabiduría de Dios es increíble. Y por último, la veracidad de que Dios es verdad, Dios es verdadero. Que el único verdadero en relación con la divinidad solamente es nuestro Dios, que se muestra a través de la revelación, a través de la Biblia o de Jesucristo, ¿sí? Dios es verdadero, no hay más, es el único Dios verdadero y se acabó. Entonces, estas características son características mentales desde el punto de vista de la clasificación que hace el libro del hermano Gruden. Bien, ahora vamos aquí en este asunto, así rápidamente. Conocimiento. El conocimiento de Dios se puede definir como sigue. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Fijémonos este texto. El Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios hasta se conoce a sí mismo por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Pero Dios solamente es el que tiene ese conocimiento infinito y perfecto. Y Él nos ha dado la capacidad, aunque nosotros tenemos la capacidad limitada. Ahora, en la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Siempre Dios va a hacer lo bueno, nunca lo malo. Siempre va a hacer lo correcto y lo que va a ser de bendición y lo que va a traer orden a todo el universo. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas, ¿sí? Para nosotros puede ser insignificante una hormiga, pero fíjense bien. Si a una hormiga la pusiéramos en un microscopio electrónico, veríamos unas funciones extraordinarias en una pequeña hormiga. ¿Y quién le dio esa capacidad de vida y esa capacidad de un organismo tan extraordinario a esa hormiga? Pues Dios, ¿sí? Entonces eso es algo increíble. ¿Quién le dio al gusano de seda el poder hacer ese hilo tan especial que se crea una tela que es muy cara? Porque la seda es cara, hermanos, ¿sí? ¿Y quién le dio al gusano de seda esa capacidad de ese hilo? Pues Dios, y lo hizo perfecto. Y así podemos mencionar un montón de cosas, porque Dios los hizo con sabiduría. Vamos a ver aquí la veracidad. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. A veces se ha usado el término confiabilidad o también verdad como sinónimo de la veracidad de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, ¿qué? Verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Entonces, no hay otro Dios más que nuestro Dios, ¿sí? No hay otro. Estaba viendo un video de una
de un pueblo en Argentina donde todavía hay gente inca que sigue celebrando o sigue adorando al sol. Fíjense bien, todavía hay gente inca o descendientes de los incas que siguen adorando al sol. ¿Pero qué es el sol? Es una creación de Dios. El sol no es Dios, pero hay gente que así lo piensa, claro. Pues es su concepción, ¿sí? A mí lo que me impresiona que Dios hizo en los animales características muy particulares. Sí. Y no hizo como, vamos a decirlo, como fabricación de los chinos. Sí. Todos iguales. No. Así como cuando vino Jesucristo, y a los ciegos, a uno les habló, a otro les dijo, sí. yo te puedo hablar, y a otro les puso los ojos, pero aunque eran ciegos, lo hizo de forma diferente. Claro. Y todos los milagros son diferentes. Eso quiere decir que nosotros somos diferentes y nos va a dar un trato diferente a todos. Sí. Igual que como a los animales que creó. A cada uno lo creó con ciertas características y también para que haga cierto trabajo. Sí, es cierto. El buitre, que es un animal de carne, sí. Pues para que no haya peces. Sí. Limpian los huesos y no hay peces. Sí, es cierto. A veces el hombre es el que entonces toda esa cadena alimenticia. Toda esa perfección de Dios, ¿no? Sí, es cierto. Sí, hermano, adelante. Y su capacidad de creador hasta el día de hoy continúa. Claro. Siguen haciendo bebés, todos son diferentes, todos tienen diferentes. Sí. Sí. Ojos, sigue siendo el Señor, siendo creador en todo. Es cierto, es verdad. Se ha investigado que los copos de nieve, que ningún copo de nieve es igual. Es una cosa increíble. Los han analizado en el microscopio y los cristales del copo de nieve son diferentes. Y es una cosa increíble. O sea, ¿cómo esos cristales geométricamente están hechos a la perfección? Y eso nomás son algo inmaterial, algo físico, el copo de nieve. Ahora, en la vida de los seres vivos, eso es algo increíble y es verdad, ¿no? Como decía nuestro hermano, Dios lo sigue creando. Por ejemplo, volviendo otra vez a repetir, el ser humano que se va reproduciendo día tras día, no existe uno igual. Puede ser que alguien se parezca a nosotros, ¿sí? ¿No les ha pasado que alguien dice, es que vi a alguien que se parecía mucho a ti? Bueno, sí, se parecía, ¿sí? Exacto. Mi concuño, sí, exactamente, lo confundieron con mi hermano Mario. Pero no es con exactitud, porque cambia nuestras huellas, cambia nuestro iris, la voz, todo eso cambia, ¿sí? Sí, sí. Claro, cierto. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Entonces veamos la grandeza de Dios. Vamos a ver aquí. Ahora los atributos morales. ¿Cuáles son atributos morales que son muy conocidos? Bondad, amor, misericordia, gracia, paciencia, celo, santidad, paz, orden, justicia, ira. Todos esos atributos morales de los cuales Dios nos ha hecho partícipes. Entonces, los atributos morales tienen que ver con las características de cómo Dios se comunica o tiene relación con nosotros. En este libro, hermanos, es muy extenso mencionar cada uno de los atributos. Yo los invito a que le den una leída o lo escuchen, ahora se puede escuchar de este libro el capítulo, para ir por detalle. Pero lo importante es que estos atributos morales son parte nuestra. Dios nos los ha dado. Podemos amar, podemos ser bondadosos, podemos ser misericordiosos. Sí,
el celo también, la ira podemos tenerla, santidad, paz y justicia lo podemos tener en nuestras vidas. Y estos atributos son los que más utilizamos en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, ¿cuánto no mencionamos de la misericordia de Dios? ¿Verdad? Constantemente le decimos al Señor, por tu misericordia, ayúdame, sácame de esta situación. O Señor, dame tu bendición en base a tu misericordia. Y mencionamos esto, o de su amor, o de su bondad, o participamos de su santidad también, ¿sí? De la paz que necesitamos. Entonces, estos atributos son los que más comúnmente estamos mencionando y que deseamos que Dios sea el que nos brinde de esos atributos en nuestras vidas. Ayúdame a hacer cada día con mayor entrega, mayor santidad y vivir correctamente delante de ti. Le pedimos así al Señor. Entonces, esos atributos morales son los que más se utilizan en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Entonces, tomemos en consideración eso, hermanos. Y hasta aquí es donde termina el capítulo 12. Porque el hermano Gruden, después los siguientes atributos, los de propósito y los otros ahí se me fue el nombre, ¿perdón? Sumarios, esos los toma para el siguiente, el capítulo 13. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de estos atributos, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto?